Buenos días y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí este día, a pesar de que los jueves cuando está nublado se antoja más quedarse en la cama que nada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el Renacimiento francés, específicamente cómo hace una diferencia con el Renacimiento florentino o el Renacimiento en Roma o en Milán. Y vamos a estar viendo otros países del norte más adelante, pero este es uno de los que a mí me llaman más la atención de lo que es específicamente el siglo XVI. Estamos viendo lo que es perdón, y disculpen, antes de empezar me pidieron que les dijera del Festival del Cacao que está ahí afuera, que también en la explanada hay expositores y mesas, vale la pena. Mi aportación al festival es una anécdota, les dije la duquesa francesa y el chocolate, esa anécdota no se las he contado. Bueno, el chocolate entró de moda en lo que es algo muy exitoso en el siglo XVI a España y llega a Francia hasta lo que es el siglo XVII, con lo que iba a ser la reina Ana de Austria, la esposa de Luis XIII. Puso tan de moda el chocolate que todo mundo lo bebía a todas horas, se les estaban pudriendo los dientes, pero pues lo bebían a todas horas. Lo interesante es de que aparentemente en la corte hubo un pequeño escándalo, porque la reina no sabían qué impacto iba a tener en el cuerpo el estar bebiendo tanto chocolate. Pero una duquesa aparentemente cuando dio a luz a un bebé de color negro, se lo atribuyó al chocolate, sin notar que tenía un par de pajes africanos y eso sí no se mencionaba, pero históricamente es algo muy simpático que sí, que se lo atribuyó al chocolate y fue en la corte de Luis XIII y Ana de Austria, cuando entra el chocolate en Francia. En Francia, de hecho, estaba muy emocionado con esta presentación porque cuando vemos el Renacimiento francés, vemos que se desarrolla etapas muy diferentes y de estilos muy distintos al italiano. Y vamos a ver que se focaliza más que nada en lo que va a ser arquitectura más que en obra, que en la plástica. Vamos a ver cómo las raíces que tiene el Renacimiento lo va a hacer brincar de alguna forma u otra a un barroco donde se enaltecen lo que son la monarquía nacional de Francia, que empieza con el primer gran rey, porque está San Luis Rey, por supuesto, pero el primer gran rey de las monarquías modernas, que es Francisco I. Y vamos a ver cómo el arte realmente, y por eso le puse el legado Medici, empieza a tomar raíz, y espero terminar porque es muchísimo material que traje el día de hoy. La persona que introduce todo eso, y como dice el programa, es la reina Catalina de Medici. Catalina de Medici, que era una mujer que llega a una corte que era sofisticada, pero de una manera un poco forzada. Todo estaba liderado por lo que era el rey Francisco I, su suegro, y sobre todo las mujeres de la corte, de alguna forma u otra, eran todas susceptibles a, digamos, a los avances amatorios del rey. Dicen que incluso una mucama se afeó o se mutiló un poco el rostro con azufre para que el rey no le estuviera molestando. Pero entonces sí era un poquito, había una presencia femenina que muchos historiadores están de acuerdo de que es un efecto civilizador dentro de lo que eran las cortes reales. Y vamos a ver cómo quien realmente termina transformándolo sí es Francisco I, pero quien permite que sobreviva y deja un legado político incuestionable es Catalina de Medici, que es la nuera de Francisco I y de su esposa Claudia. Entonces empezamos con este díptico que, como les decía, data de 1450, incluso pueden compararlo, si hacen memoria, con Frangélico, pueden compararlo con lo que es el mismo periodo y la producción pictórica florentina de ese momento, y nos damos cuenta que es particularmente distinto. Es bello, es fantástico, se supone que es Agnès Sorel, la mujer más bella que existía en Francia, y que lo hacen como un admirador de ella, Etienne,
lo hace para poder permitir que entre al cielo más fácilmente. Dicen que era una mujer que tuvo varios amantes, pero que tratan de representarla a ella como la Virgen María, y lo hace en un díptico que lo hace o lo presenta como una ofrenda en una iglesia. Este nada más es el panel derecho. El panel izquierdo tiene precisamente al donador y a su santo patrono, que también viene ahí. Pero este se llama el díptico de Melun y es uno de los principales artistas que empiezan a descollar en este periodo donde ya está Donatello, donde ya está Da Vinci, donde ya está empezando a descollar distintos nombres en Florencia. Jean Fouquet es el que más sobresale y hay pocos que se le pueden comparar en el periodo. Este panel, este díptico fue encargado por Etienne. Y sobre todo acababa, como dicen, lo interesante de esto es que Fouquet se ve que acaba de volver de un viaje, pues se ve la influencia de Frangelico y de Piero della Francesca. Aquí podemos verlo como sí, podría ser esto algo influenciado por Frangelico, pero nótese el contraste entre esto, que es el panel derecho, y el panel izquierdo. Las diferencias son tremendas. Estamos viendo algo que es poético, son ángeles rojos y azules. Es una combinación y juego de colores muy elegante, muy bello. La representación de la Virgen, dicen, ¿y por qué está pelona? Porque me han preguntado mis amigos, ¿por qué está pelona? Es de que era la manera en cómo se representaba muchas veces a las vírgenes en lo que es la iconografía de estofados. La mayoría de las vírgenes que ven uno en las iglesias medievales son estatuillas que están pelonas y de hecho les tienen sus peluquitas, sus coronas y las visten. Yo de una manera muy grosera digo que son como las Barbies, que las cambian y las enjollan cada semana de manera distinta. Y estaba siguiendo más o menos ese mismo canon. Pero nótese la diferencia en la representación de la Virgen, del niño Jesús y también de lo que es el donador. El de rojo es el que, el que comisiona la obra y su patrono, San Sebastián, es el que está a un lado y la piedra es una muestra de cómo fue martirizado, lo mataron a pedradas, fue lapidado. Pero esto es de Jean Fouquet, 1450. Vamos a estar viendo que lo que es los cánones, lo que son los estilos, las composiciones, incluso los temas que van a estar representados son un poco distintos a lo que estamos viendo en Florencia, en Roma, en ese siglo de 1450 a 1550. Y tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo histórico, mientras que Florencia era una ciudad que controlaba una pequeña región, la Toscana. Roma eran los estados pontificios, el Papa. Aquí estamos viendo Francia en lo que son las bases de lo que va a ser la monarquía nacional de los Valois, la primer casa real que va a tener una sustentabilidad durante un siglo, cosa que estaba cambiando a cada rato, especialmente después de lo que era la guerra de los 100 años. Estamos viendo cómo Francia se estaba reconstruyendo. Entonces, era un periodo difícil y produce cosas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que marcábamos el programa para el día de hoy? Empezábamos diciendo cómo el Renacimiento llega a Francia a través de Leonardo da Vinci y sobre todo con el mito de que muere en los brazos del rey Francisco I. Se me hace un poco raro porque el último que lo menciono, por tradición lo menciona, es Giorgio Vasari, el primer historiador de arte que ya lo hemos mencionado antes. El único problema es que el único testigo de la muerte de Da Vinci es su secretario, su amigo Melzi. Y Melzi no menciona absolutamente nada de esto en sus misivas. Hay muchos historiadores que lo apoyan, pero lo toman como si fuera un hecho y parte de la tradición en la vida de Da Vinci. Y se me hace interesante porque incluso muchos otros artistas en el siglo XVIII y siglo XIX, Ingres en particular, lo va a representar de una manera muy, digamos, muy reconocida. Una de las cosas que a mí me hace dudarlo es porque en la tradición, pero ahí estoy seguro, en la tradición
a partir de lo que es el siglo XVI con lo que es Catalina de Medici. Antes lo dudo, entonces no estoy seguro de Francisco I, pero el protocolo en la corte impide que el rey esté presente ante la muerte de una persona. Incluso cuando está muriendo una parte de su misma familia, la corte le obliga, o la etiqueta le obliga a retirarse. El rey no puede estar presente cuando alguien está moribundo. Por lo tanto, eso es lo que de repente uno cuestiona sobre la veracidad de esta tradición, pero que es un tema indeleble en lo que es la historia del arte. Luego lo vamos a estar viendo ahorita porque hay varias versiones del mismo episodio. Hay un intercambio material, cultural y humano muy importante en Francia e Italia que se acrecenta en el periodo de, y lo siento, me puse un poquito sangrón, entonces lo puse en francés, François Premier. Entonces, desde Francisco I tenemos lo que va a ser este reinado, y teníamos los anteriores, los que es Luis XII y Carlos VIII, que eran sus antecesores y que son los que empiezan campañas en Italia. Uno se pregunta, ¿qué diablos está haciendo el rey de Francia en campaña en Italia? Bueno, la Casa Real de Francia tenía conexiones por el lado materno a la Casa de Saboya. Por lo tanto, se sentían con lo que eran derechos dinásticos a lo que es el milanesado, que suena como a milanesa, pero no es milanesado, es el área de Milán, y sobre todo lo que es Nápoles. Entonces había campañas muy específicas que llevan a Francia al escenario italiano y traen como parte de lo que es su botín, no nada más las ideas, sino incluso muchas veces se traen a personas. Dicen que el botín más importante que se trajo Francisco I de sus campañas italianas fue a Leonardo da Vinci, que yo pienso que si un rey te invita a vivir a Francia porque quiero seguir platicando contigo, dudo que alguien se vaya a negar, y más que a Leonardo, si algo le gustaba era la buena vida, y termina estableciéndose en Amboise. Vemos que con Francisco I queda tan impresionado con lo que es el potencial que tiene Italia, las regiones de Italia, la Toscana en particular, que casa a su segundo hijo, Enrique, con lo que es Catalina de Medici, una descendiente menor de la casa de Medici, de hecho la última Medici directamente conectada con Lorenzo el Magnífico y no por las ramas. Pero ella es para el gran pecado de la aristocracia, no hay mayor pecado en la aristocracia que ser burgués. Y eso es lo que como había crecido Catalina de Medici. No era una princesa, no era una duquesa, era una mujer muy rica, hija de banqueros, que hace poco eran incluso, se les decía, prestamistas, usureros. No tenía suficiente prestigio como para ser querida o respetada en la corte. Y aparte era la hija, la esposa del segundo en la línea al trono. Pero, oh fortuna, el mayor, igual que en el caso de Enrique VIII, que luego lo vamos a ver en algún momento, se le ocurre morirse. Muere el primogénito y entonces el segundo pasa a ser primero. Y a la que nadie pelaba por ser flaquita, morena, italiana, Medici, que con todo el chisme y la tradición de sus venenos y sus maneras tan raras, es la que pasa a ser la Delfina, que iba a ser la futura reina de Francia. Ella muy inteligentemente y sabiendo que su suegro, si algo tenía debilidad era por la compañía femenina, se apega mucho a él, y de hecho dicen que Francisco I le empieza a respetar muchísimo, porque si algo distinguía a Catalina era su inteligencia. Era algo, y como dice un historiador que me encantó, la inteligencia del rey está en su lengua, no en su cabeza. Y era la sagacidad, la conversación, eso le llamaba la atención, y era muy divertido Francisco I, pero no era tan inteligente como uno hubiese esperado de un rey. Catalina sí lo era. Dicen que la única
mala suerte que tuvo Catalina es haber nacido mujer, porque si hubiera sido hombre, se hubiera comido Europa. Se casa entonces y pasa a ser reina de Francia y ella es la que transforma el escenario francés, pero no necesariamente con artistas, lo trae con arquitectos, lo cual se me hace realmente muy ambicioso y muy padre, porque una escultura la puedes tener en una sala, una pintura, por más proporción grande que tengas, la tienes que tener en un lugar específico y tienes que visitarlo, pero lo que es un castillo o lo que es una nueva iglesia o una nueva torre, la ve todo un pueblo, tiene un impacto mucho más amplio que lo que puede ser una escultura que es en una escala menor. Y eso es lo que invierte Catalina y vamos a ver uno de su castillo favorito que era Chenonceau y vamos a estar viendo Blois y vamos a estar viendo Chambord. Vamos a estar viendo cómo el Renacimiento es lo que va a afincar o va a reforzar a lo que va a ser los Valois en Francia, va a distinguir y empezar a distinguir lo que es la corte de Francisco I y estos son los artistas que más salen a relucir, lo que es Jean Fouquet, que es el que ya lo vimos ahorita, con el díptico de Melun, un ejemplo de su trabajo, y también Jean y François Clouet. Cada uno de los tres, porque vamos a entrar también en este periodo del Renacimiento francés, en una lucha de egos muy particular entre lo que es el rey de Francia, el rey de Inglaterra y el rey de España. Y ahí estaban tratando de descollar y querer mostrarse, como dice en inglés la expresión es, who's the alpha male? ¿Quién es el manda más? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién es el que realmente las puede todas contra todos? Y realmente era una lucha de egos entre estos tres monarcas. Vamos a ver que cada uno de ellos va a tomar bajo su protección a un artista muy emblemático. En el caso de Enrique VIII es Holbein. En el caso de Carlos I, nuestro Carlos I de España, quinto sacro romano emperador, toma Tiziano, que es muy, muy importante. Y lo que es Francisco toma a Clouet. Y Clouet, a los dos Clouet, van a ser los fundadores de lo que se denomina la escuela de Fontainebleau y sobre todo que va a alimentar el manierismo. Hoy vamos a nada más ver obra que marca lo que es la historia del arte de Francia de 1500 a 1550. Hay otros y empieza a desarrollarse más después del 50, pero por falta de tiempo y combinándolo con historia no íbamos a tener oportunidad de verlo mucho. Déjenme ver si lo puedo incluir en la siguiente sesión. Vamos a ver cómo va a variar el Renacimiento en la manera en cómo vive la gente, cómo se desempeña y se muestra el poder real y cómo va creciendo Francia alimentada por esto que viene como herencia florentina. Esta es la tradición, de la pintura, si no la conocían, aparecen muchos, se supone que este es Melzi, el secretario, este es el rey. Dicen que es muy, muy interesante porque dice, casi parece como si está a punto de besarlo, cuando realmente la crónica que hace Vasari es que estaba empezando a tener sus estertores de muerte, Leonardo, empezando a no poder respirar bien y que fue un esfuerzo del rey de acercarse y tratarlo de enderezarlo en la cama para que pudiera respirar. Pero bueno, así es como lo va a capturar Ingres en lo que es 1818. Hay otras versiones, interpretaciones que vamos a ver después, pero esta es lo que es mi cuadro favorito de Clouet, mostrando a lo que es al gran rey Francisco I. Francisco I, François I, vamos a estar viendo era narizón, le gustaban las mujeres, le gustaban lo que eran las luchas, las justas, era un hombre que derrochaba. Dicen que muchas veces representaba su inseguridad porque él no había nacido heredero, se había casado con la heredera. Y por más que quería hacer un papel del rey, pues todo el mundo le recordaba que era rey, pero por matrimonio, no necesariamente por herencia propia. Por lo tanto, trató de crear una corte muy elegante. Y eso es lo que este cuadro de Clouet representa. Si se dan cuenta, lo que es el material del jubón, lo que son las joyas, inclusive lo que es la medalla que trae puesta, lo que es el sombrero, son los detalles que representan no solamente una opulencia muy grande, sino realmente el talento del maestro en poderlo representar en un lienzo.
y es uno de los más bellos porque incluso dicen que habrá sido muy gallardo, pero no era precisamente hermoso. Y aquí lo hacen ver a Francisco, de hecho, de una manera muy guapo, la verdad. Entonces, Clouet, no a todos les gustará, ¿verdad? No para estándares del siglo XXI, pero para lo que es siglo XVI, es guapo, créanme. Vamos a estar bien, porque vamos a ver otros que dices, Dios mío, bueno, nada más porque es rey. Vamos a estar viendo lo que es Francia entonces del siglo XVI y vamos a estar viendo cómo mucho de lo que era, mientras que en Florencia podemos ver todo lo que es la escultura, la pintura, los murales, como parte de un decorado, concentrados en una ciudad, concentrados alrededor de un cierto número de familias, desde los Sforza en Milán hasta los Medici en Florencia, podemos ver que aquí están un poquito más disipados. Aquí podemos ver muchos de los grandes palacios y hay uno de lo que dice un historiador, dice, es que es muy difícil encontrar los grandes tesoros artísticos del Renacimiento en Francia, porque la mayoría fueron o destruidos o saqueados durante la Revolución en 1789. Pocas cosas sobreviven porque la mayoría de los castillos y los palacios, inclusive Versalles, fue saqueado, como dice Operación Hormiga, pero fue saqueado. Y muy poco de lo que eran realmente los tesoros, las casas de estas grandes familias sobreviven. Y hay solamente algunas muestras. Yo digo que es básicamente las que no podían mover fácilmente. Esta es de mármol sólido. Dicen que lo más interesante es de que esto es una sola pieza. Nada más. Son tres piezas. La composición que viene aquí arriba, esta y la base. Pero este es de 1550, es de Jean Goujon y está en el Louvre. Y muy importante, es de 2 metros por 2.5 por 1 metro. 1 metro de profundidad, casi 3 metros, 2.58 de altura y de ancho casi 2 metros. Es un bloque gigantesco. Y es algo de lo más bello porque de nuevo aquí tratan de enfatizar lo que va a ser las tradiciones mitológicas. Vamos a ver que más que religiosas es mitológicas y por lo tanto con fines decorativos más que nada. Vamos a estar viendo luego eso, cómo se sigue con, bueno, no lo vamos a ver, pero se los voy a mencionar en el barroco con Nicolas Poussin. ¿Qué es lo que estamos viendo? En Francia, este era el territorio de Francia, estaba dividido en estos distintos regiones. ¿Por qué es importante esto? Porque Francisco I es el primero en consolidar lo que va a ser la figura de la corona en un escenario francés. Antes que eso, y lo habíamos mencionado brevemente en otra ocasión, que un rey en el periodo medieval no es como lo imaginamos hoy en día. Un rey en el periodo medieval era simplemente un primero entre iguales, pero había muchos otros que quizá le disputaban. Tendrá ciertos privilegios, pero eso no te hace tener el poder absoluto. Todavía estaban un poquito en ese momento de transición feudal. Aquí estamos viendo que él es el primero en tratar de consolidar su posición y el prestigio de la corona. Hay muchos libros y este es uno de mis favoritos, el de Monique Chatenet, que habla sobre las cortes en el siglo XVI. Hay una traducción, obviamente, yo no lo pude leer esto en francés, hay una traducción, pero es muy interesante porque ahí lo que se van a ver, hablan más que nada de lo que es la arquitectura. La arquitectura es lo que más van a estar enfatizando como el legado de este siglo. Para empezar, porque me encanta en Monterrey cuando dicen o mencionan a alguien, la pregunta típica, ¿y de dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Cómo se apellida? Aquí vemos a Francisco I casado con Claudia. Claudia era hija del rey Luis XII. Él era hijo de un conde, un muy buen nombre, pero conde. Se casan y tienen a que va a ser el heredero del reino de Francia, su heredero Enrique II, del 47 al 59. De hecho, dura su reinado muy poco porque muere de una manera accidental. De ahí es donde Catalina de Medici va a estar supervisando los reinados por orden, Francisco II. Este es el esposo de María, reina de Escocia, a la que decapita Isabel de Inglaterra. Tenemos a Carlos IX y tenemos a Enrique III.
Este es el último rey Valois y este murió, dicen que envenenado, pero dicen otros de enfermedad. Este también murió de enfermedad, este sí fue asesinado. Y lo peor y lo más indigno de todo, fue asesinado mientras que estaba en el excusado. Sí, bastante desagradable porque pudo haber muerto de una manera un poco más digna, pero cuando estaba en esa posición es donde entra el asesino y lo mata. La hija que sobrevive y que transfiere, y esto es importante porque de hecho hay una película que pueden ver que se llama La Reina Margot, es una película de los 90s, a mí me gusta mucho. Está un poquito medio desafiante porque como toda película francesa te avientan directamente al agua y nadie te explica nada, preámbulos, nada más, lánzate a nadar. Pero aquí es donde estamos viendo que la princesa Margarita la casan con Enrique de Navarra, perdón, pero eso es como un amigo muy católico lo dice, con un protestantucho. Pero muy importante, con una posición dinástica muy sólida. Es el primer Borbón en el trono francés. Estos no dejan, ninguno de ellos deja hijos. Dicen que porque hijo de padres sifilíticos son estériles. Alguien que tenga sífilis puede tener hijos o que tuvo sífilis, y acuérdense que no se curaba. Te decían, te curaban algunos síntomas, pero nunca el mercurio no cura nada. Te intoxica y te mata, pero no te cura. Pero es como ellos trataban lo que era la sífilis. Tuvo hijos, pero a la vez son estériles, ni uno deja descendencia. Margarita inclusive no puede tener hijos, pero eso no le impide que lo intente con varias personas. Ella se casa con Enrique y a pesar de que Enrique tenía varias amantes, y ese es como entran los Borbones. Si vamos a empezar con una característica del Renacimiento francés, sería que tanto cultural como artísticamente es muy galante. Francia se empieza a distinguir por esa galantería donde es la belleza, la seducción, el atrevimiento, el riesgo un poquito entre lo que puede ser vulgar y lo que puede ser sutilmente erótico, sale representado en la obra de lo que es Francia en este momento y surge inspirado por este hombre. Y hijo de Tigre Pintito, Enrique II no cantaba mal las rancheras. Aquí estamos viendo que el amante de toda su vida fue Diana de Poitiers, que también introduce ese galanteo en lo que es la corte, comportamiento, en lo que es el arte. La única que ya diría era decente hasta el momento de que ella se vistió de negro porque enviuda, guarda luto por su esposo toda la vida. No sabemos qué tan genuino fue porque realmente era un marido medio desafiante. Vemos que ella utiliza la sexualidad de las mujeres para poder controlar a los hombres de la corte. Tiene lo que se llamaba, y muy famosamente, el escuadrón volante, que era un grupo de muchachas que ella reclutaba y les pagaba para que los perfumes, la ropa y todo, y me investigas lo que está haciendo aquel conde, aquel duque, aquel marqués, y te conviertes en la novia, en la amante, pero eres tu círculo de espías, y eso es lo que controlaba la reina madre. Vamos a ver cómo con ellos mueren los Valois y entran los Borbones con ser Enrique III de Navarra, pero cuarto rey de Francia, que muere asesinado por Ravaillac. Dicen que su esposa tuvo que ver algo en ello, pero nunca se demostró nada, era una Medici. Y muy importante también, ese es el que dijo, París bien vale una misa, donde dijeron, lo siento, un protestante no puede ser rey de Francia. Pues ok, no hay problema, me convierto. Si es por París, me voy a una misa y punto, y ya. Y es el que introduce a los Borbones, que es una dinastía que incluso hoy en día reina, que es los reyes de España. ¿Qué es lo que vemos de este territorio? Es de que estos son precisamente como a través de lo que son sus castillos, que van a ser joyas arquitectónicas del Renacimiento francés, va Francisco I a empezar a consolidar su posición en las distintas áreas donde no estaba consolidada la corona, precisamente en Bretaña, en el Borbonesado y lo que es en el sur.
Y vemos que aquí son dominios reales que de alguna forma u otra los controla, pero esto es las que él tiene que estar luchando por consolidar. Y estos son lo que le disputaba el rey de Navarra. Ahorita, por cierto, me acaba de llegar un correo diciendo que los catalanes, paréntesis, que los catalanes que están haciendo un berrinche, que jamás han sido reino. No, sí fueron reino, el reino de Aragón. E incluso parte del territorio de lo que era Aragón era el reino de Navarra. Entonces sí tienen una tradición de autonomía, pero no nos metemos en eso, que ya me sacaron los ojos ayer. Estos son los dominios del rey y las regiones donde pensaba o necesitaba consolidarse. Vamos a estar viendo que sus castillos y sus palacios le ayudan a tener acceso a lo que son rutas de ríos que le permiten la comunicación y transporte más rápido hacia esas regiones. Es por tanto esto no nada más algo decorativo, sino estratégico. Vamos a ver que la situación política y económica de Francia no era tan próspera como uno puede imaginar. Estaban luchando por sobrevivir y esta dinastía estaba tratando de encontrar un camino para consolidar y que no le comieran el mandado las demás familias. Eso va a culminar posteriormente en el siglo XVII con lo que se llama la Revolución de la Fronda, donde se levantan en armas los aristócratas, las grandes familias, en contra de Luis XIV, rey niño, y la regente, su madre, Ana de Austria, una española, y el primer ministro, Mazarino, un italiano. Entonces es donde los franceses dijeron, entre un español, un italiano y un niño, nosotros nos encargamos del niño, y es donde se hace una revolución, pero todavía demuestra cómo antes de que en el siglo XVII, con Luis XIV, siendo niño, pero con Luis XIV, la aristocracia tenía más poder que incluso la corona en muchas ocasiones. Una anécdota de la Fronda que Luis XIV jamás perdona es la humillación que cuando va y dice, yo a la cabeza del ejército, no se atreverán mis enemigos a atacarme. Pues la Bastilla voltea los cañones y dispara contra el rey. Entonces algo que nunca le perdona a la prima, que era... Luego, en otra ocasión les platico de la prima de Luis XIV, pero es el ducado de Saboya y de Lorena lo que van a ser las entradas de Francisco I a lo que va a ser Italia, y por lo tanto las relaciones que nos van a llevar a ese intercambio económico y cultural. Aquí muy importante lo que estamos viendo, una intensa fragmentación de facto y por lo tanto también una intensa fragmentación cultural. Lo que es la Provence, con lo que es la Aquitania, con lo que es Normandía, la Bretaña, todo la Picardía, sí es Picardía, pero no la Picardía, es la región de Picardía. Vamos a estar viendo que tienen su propia cultura, muchas veces sus propios dialectos. Es una fragmentación tan grande que esta era la labor de Francisco I que tenía por enfrente, consolidarlo todo en una sola monarquía nacional. Este es cómo empieza a crear prestigio. Este es el chateau, el castillo de Chambord. Podemos ver cómo cuando empiezan a remodelar, porque muchos dicen, no, espérate, estos lugares existen incluso desde lo que era la Galia, estos eran lugares estratégicos, sí, pero sobre ellos va a empezar a construir palacios y castillos que van a seguir cánones distintos a los que tenían en el medievo, e incluso lo que pueden ser las torretas iluminadas, sobre todo que va a aparecer una muy interesante, no les traigo la foto, pero la vi, ya no tuve tiempo de escanear, en lo que es la ciudad de Blois. En Blois hacen un castillo con lo que es las escaleras abiertas, por lo tanto puedes ver desde las escaleras de todos los distintos pisos hacia afuera todo lo que son torneos, quién viene, quién va, y dicen que mucho de eso fue la influencia de Da Vinci, porque fue durante este momento donde empieza la redecoración y reconstrucción de muchos de estos lugares. Aquí podemos ver la complejidad de lo que es la arquitectura, podemos compararse, algunos dicen, con lo que es la Catedral de Milán. Lo que son las torretas no son de defensas, sino también de decoración. Lo que es la muralla circundante para poder resistir cualquier tipo de sitio.
Y muy importante, que no se nota mucho aquí, lo que son los jardines. Empiezan a introducir jardines. Nótese que estos castillos son, por lo menos, predatan por lo menos por un siglo a lo que es Versalles. Por lo tanto, si hay un estudiante de arquitectura aquí, son estos castillos los que, junto con Vaux-le-Vicomte, van a servir como los fundamentos, las semillas de lo que va a ser Versalles posteriormente. Esa es otra vista de Chambord. Ahora, yo que les los propongo, porque parece fantasía, aquí Disney si hubiera tenido, en vez de irse por el Palacio de Ludwig, si hubiera ido por esto, hubiera sido muy distinto. Se parece inclusive un poco a lo que es el castillo que sacan en La Bella y la Bestia, porque es el estilo francés de decorado, es muy distinto, si se dan cuenta, a la arquitectura florentina, a las propuestas arquitectónicas de lo que va a ser Brunelleschi y de lo que va a ser las propuestas arquitectónicas de Miguel Ángel. Esto es mucho más complejo, esto es mucho más, digamos, aderezado con decoración, y elimina lo que es la limpieza de trazo, que son lo de vanguardia de Brunelleschi, lo de vanguardia de Miguel Ángel. Este es Chenonceau. Y este es el castillo favorito de Catalina, porque ella es la que manda construir lo que va a ser, sobre este puente que existía, este salón, porque dice que le gustaba el poder recibir o tener recepciones, porque aquí en la corte renacentista, Francisco I pone como regla de que existan por lo menos 2 bailes cada mes. 2 grandes galas, 2 grandes bailes cada mes para mantener entretenida a la corte y que no se aburra, porque acuérdense, la corte no es nada más cómo funciona. Ahorita vamos a ver por qué se convierte en un elemento renacentista muy importante en Francia. La corte era para mantener a tus enemigos más cerca, no dejarles tiempo de ocio, de que estén conspirando contra ti. Por lo tanto, las mascaradas, los bailes, los banquetes, los juegos, las justas, porque los mantienes entretenidos, los tienes ocupados. Te cuesta carísimo, pero contrastado con lo que es la guerra, pues es mejor esto. Lo interesante de que manda construir, y esto es el legado de Catalina, si se dan cuenta la diferencia, y eso es muy, muy interesante. Aquel que ve arquitectura puede notar la gran diferencia entre lo que es la construcción más antigua de lo que es el castillo, con la propuesta que hace Catalina en cuanto a lo que es simetría, la división de pisos. Es algo que sí puede ser, que compagina, que puede ser, que no rompe con lo que va a ser la línea general, pero es distinta. Aquí notas una influencia florentina, aquí notas las nuevas propuestas arquitectónicas de distribución, de simetría y sobre todo de la fantasía de construirla arriba de lo que son las arcadas de un puente sobre un río que corre, un río vivo. Claro que nosotros ahorita sabemos muy poco práctico, porque eso ha de ser lo más helado que puede haber durante el invierno. Pero aún así era uno del palacio favorito y donde más se le permitió manga ancha a Catalina de Médici para poder modificarlo. Este es Blois. Blois de lo más sencillo, se considera muy provinciano. No pude encontrar a tiempo lo que es esta fotografía de la fachada construida por Francisco I, pero sí nos damos cuenta cómo se asemeja mucho a lo que va a ser la arquitectura que aparece en lo que es la Inglaterra Tudor, que es la que vamos a ver que era los enemigos de Francisco I. Este es Fontainebleau. Fontainebleau empezamos a ver que es algo, sí, todos estos castillos tienen su momento, tienen sus bases en lo que va a ser otros periodos. Algunos dicen que empiezan incluso, algunos de ellos como fuertes romanos. La realidad es de que las bases más importantes, sobre todo el gran cuerpo del edificio, es renacentista. Es siglo XVI, es modificado por los gustos de Catalina, porque es algo que les mencionaba en el programa. Catalina habrá sido burguesa, no habrá sido aristócrata, gran pecado en la corte francesa, no era aristócrata, pero era burguesa y por lo tanto estaba acostumbrada a ciertas comodidades. Es lo que distingue a la aristocracia de la burguesía. Lo que es la burguesía, le gustan las cosas que sean cómodas, que estén limpias
y sobre todo que sean accesibles y prácticas. El aristócrata puede vivir con un boquete en el techo, pero porque no hay dinero y es el palacio de mis ancestros, vivo con el boquete en el techo. Un burgués diría que se arregle el boquete en el techo o nos mudamos a un lugar donde no tenga goteras, donde pueda tener pasillos que se puedan calentar, donde no tenga habitaciones donde me esté congelando. Catalina introduce ese tipo de comodidades a lo que va a ser estos castillos. Esto es parte de lo que va a construir y sobre todo va a crear esos espacios de socialización dentro de lo que va a ser los castillos. Ya no es un uso pragmático nada más, es también una propuesta de funcionalidad para lo que es la vida en la corte. Esta es la torre que dicen la torre de mantequilla, torre de Beurre, que es Jacques Leroux, que es esta torre que es construida en 1506. Nótese la diferencia entre lo que es, dices, bueno, ¿qué tanta diferencia? Si te pones a ver los detalles, esto es el alto gótico, esto es lo que es el siglo XII, siglo XIII. Aquí estamos viendo algo distinto. No será precisamente Giotto, pero es distinto, no nada más en lo que son los baluartes, no nada más en cómo está construida. La misma decoración es distinta y esa es la propuesta, ese es lo que dicen las nuevas ideas de la arquitectura renacentista que empiezan a introducirse. Trabajan con el gótico y patrones anteriores, pero lo replantean de una manera distinta. Sobre todo dicen, ya no son los grandes, las ventanales o las puertas ojivas, ya no es eso, va a ser algo distinto. Están experimentando, ese es mi punto, están tratando de experimentar. Esta es otra que a mí me gusta mucho. Esta es la Catedral de Notre Dame, no la de París, la de Alençon. Y la Alençon estamos viendo que están jugando, pero nótese que dice, pues parece un poquito gótico, parece más siglo XII, se parece un poquito a esto otro que está aquí. Sí y no. Nótese que aquí empezamos a ver esculturas muy al estilo a lo que es la Catedral de Santa María di Fiori en Florencia. Aquí empezamos a ver incluso lo que van a ser los decorados en agujas que tiene la Catedral de Milán. Aquí empezamos a ver cosas que están imitando de lo que es la arquitectura emergente en Italia. Este es uno de los pocos que encontré que son parte de la fachada del Louvre, que me encantó porque es un labrado sobre piedra de un cautivo, pero es uno de los pocos que vi donde se representa el cuerpo humano en algún grado de desnudez. Considerando que el desnudo es la base del Renacimiento en el florentino, el Renacimiento italiano, no vemos tanto desnudo en lo que es el Renacimiento francés. De hecho, lo vemos como que sacándole un poco la vuelta. Vamos a ver si muchos, y ahorita vamos a ver, me disculpo, vamos a ver muchos senos. Sobre todo porque era parte del elemento galante de lo que es las cortes francesas. A las mujeres, sobre todo, se les mostraban desnudas del torso. Y es algo que dices, bueno, que eso es un poquito más atrevido inclusivo que un hombre desnudo. Sí, pero aquí era precisamente para el deleite del rey. Por lo tanto, se brincaban aquello que los florentinos italianos evitaban. Vemos, por ejemplo, esto, que también es de 1500, el bautizo de Clovis, el primer rey francés, Clodoveo. Y este es el del maestro Saint-Gilles. Y vemos que es algo que nos recuerda un poquito a Piero de la Francesca, un poquito al panel izquierdo de lo que es el díptico de Melun de 1460. Aquí vemos que 40 años después tiene las similitudes, pero al mismo tiempo no rompe cánones, no desafía como lo que son la obra de Miguel Ángel o Da Vinci, no desafía como puede ser Brunelleschi, no desafía como pueden ser los otros escultores del momento italiano. Me encantó, porque siempre la tradición o es un niño o es un muchacho, y esta es la primera vez que yo veía que es una joven que se está sacando una espina del pie. La tradición siempre lo hace algo masculino, pero aquí Jacques Pons está haciéndolo algo femenino. Está introduciendo precisamente esa estética que dicen que es una influencia más del Renacimiento veneciano que otra cosa.
Este no se nota mucho porque es un labrado sobre bronce de Blondel, perdón, si todavía hay tiempo, de Blondel, la tumba de Blondel, y que está muy oscuro, muy difícil de distinguir, pero también se nota que no le llega a lo que hizo Ghiberti. Aquí el punto es ver cómo Francia sí se encontraba un poco más atrasada que Italia y por más que trataba de alcanzarle, no le daba el ancho. Esto se me hizo interesante. Esto es parte de la tumba de René de Chalons y fue hecha a poco después de 1544. Si se acuerdan, París tiene una tradición de un osario. De hecho, hay, si lo conocen, una alumna mía, Hilde-Lisa, se casó con un parisino y dice que descubrió y que la ha llevado con todo París, que ella decía, todo París se conoce, muy bien, pero no conocía que existen catacumbas todavía y osarios en París, en donde tienen la tradición de los huesos acumulados, de los cráneos, de las tibias, algo muy medieval y de la creencia de estos osarios como parte de, esperando el apocalipsis. Pero este se me hizo muy interesante, se hizo muy mórbido, pero a la vez se me hizo interesante porque es un estudio anatómico. Un estudio anatómico que generalmente no lo verías en un osario porque hay nada más repartir huesos. Aquí es la reconstrucción de un cuerpo. Y todo es en mármol, hecho por Ligier Richier y hecho para una tumba. Pero es una reconstrucción de un cuerpo. Y eso requiere estudios anatómicos, que de nuevo es una de las prácticas y una de las cosas más prohibidas del Renacimiento. Vamos a estar viendo la influencia italiana y les iba a explicar eso, pero se nos acaba un poco el tiempo, lo que eran las distintas maneras en cómo convivía la iglesia, la nobleza y el Estado, la familia real emergente, y sobre todo los distintos recursos que van construyendo todo lo que es esta sociedad, pero eso lo vemos después. Estábamos hablando también un punto que va a producir Francia y el culmen de la industria francesa va a llegar en el siglo XVII con Luis XIV, con la producción de los famosos gobelinos. Aquí estamos viendo que la tradición era sí, crear estas imágenes extraordinarias en lo que era textil, no era nada más por decorado, también tenían el factor comodidad. ¿Por qué? Porque la pared pelona es muy fría. Por lo tanto, con esto es como se mantenía un poco más habitable lo que son estos grandes castillos, estos palacios que serán muy bellos, pero son muy incómodos y muy fríos. Vamos a estar viendo, por ejemplo, esta es una construcción que dicen que estos primeros 2 pisos son parte de lo que es un pequeño chateau, en lo que son las afueras de París, que los primeros 2 pisos son renacentistas, pero la parte que culmina acá arriba, eso es barroco. Van construyendo y por eso se me hizo extraordinario esta fotografía, porque decían, es la combinación de 2 periodos que están de espalda a espalda, están conectados en un edificio mismo. A mí me encantó. Bueno, detalles de Francisco I, porque les traía toda la historia de la familia, sobre todo que va a entrar en conflicto con Inglaterra y con España. Les dije que se le considera el padre y el restaurador de lo que son la literatura, las letras. Era un hombre que se le reconocía por el mecenazgo. ¿Qué tipo de mecenazgo va a ser? Ahorita vamos a ver uno de lo que va a ser sus grandes protegidos, entre ellos Benvenuto Cellini. Esto se me hizo interesante porque el gran ego lo llevó a estarse peleando con nuestro Carlos de España y siempre perdía. Y de hecho una frase muy famosa de Francisco I era, todo se ha perdido menos el honor y la vida. Pero de donde dicen todo, es todo, literalmente todo. Lo tienen encarcelado en Madrid y como es un buen padre y extraña, pero también es un rey muy responsable, les dice a Carlos, que lo tenía prisionero, pues suéltame y te mando rehenes, y manda a sus 2 hijos, para que vean qué lindo papá. Manda a sus 2 hijos y dices, bueno, si tu enemigo, te cambiaste por tus hijos como rehén, vas a cumplir lo que prometiste. Pues no. No hace eso en absoluto y entonces los 2 niños realmente la pasan muy mal por la falta de promesa o de la falta de cumplimiento de su padre, que los dejó encerrados en Madrid. Esto es algo interesante porque estamos viendo los dominios de Carlos I. Creo que traje otro mapa aquí, no.
Los dominios de Carlos I, quinto sacro romano emperador, abarcaba estos que eran sus territorios por herencia española, de su madre, Juana la Loca, de sus abuelos, los reyes católicos, sus, digamos, lo que eran sus ancestros, su herencia, por parte de su padre, Felipe el Hermoso, que son los Países Bajos. Y vamos a estar viendo también, y esto también era parte de sus dominios, como parte de la herencia española. Esta es más interesante, que es austriaco, que viene por parte de los Habsburgo, pero lo que viene aquí es burgundio. Todo esto que está aquí viene por parte de su abuela materna, la mamá de Felipe el Hermoso, su abuela paterna, perdón, María de Borgoña, que es la mujer más rica que introduce una gran fortuna a lo que son los Habsburgo. Por desgracia no tenemos chance de ver los Habsburgo, hoy voy a hablar más de los Habsburgo hoy en la noche, pero vamos a ver que sí, es una dinastía imperial. Hoy en la noche, perdón, es de que estoy dando un curso de Maximiliano y Carlota y se me ocurrió la brillante idea de hablar de la dinastía de los Habsburgo antes de entrar a lo que es la historia de México. Y ahorita me estoy dando de topes, pero pues bueno, ya verán resultados hoy en la noche. Todos estos tratados que se firman, especialmente en una diferencia de años, es como Francisco fallaba en su palabra a lo que es el rey Carlos y por lo tanto va a empezar a tener problemas de lo que va a ser respeto en el escenario internacional. Siempre pierde y siempre rompe sus tratados y sus promesas. Aquí vemos, y por lo menos aquí los puse para poder contrastar, le dicen que está feo. Pues miren, este es Enrique. ¿Se le hace más guapo a Enrique? Digamos, para los estándares de la época precisamente. Pero sí, eran monarcas muy gallardos y el punto aquí, fuera de broma, es de que tenían que crear un carisma para poder ganarse el apoyo de lo que eran facciones renuentes a apoyar la corona. Lo interesante es de que tanto Enrique como Francisco eran el tipo de, los españoles dicen chaval, el tipo de joven, porque eran reyes jóvenes realmente, que eran muy bonachones, o querían llevarse muy, yo diría la manera muy norteña de compadre. Rompen mucho protocolo. Él trata de impresionar de nuevo y hace lo que se llama el encuentro en el Campo de Oro, del Campo de Paño de Oro. Es donde realmente cubren con casas de campaña una región en Calais para poder reunirse lo que va a ser Francisco y Enrique. Y de repente, como dicen, en una de esas, queriendo tener un momento humano, Francisco, se levanta en la mañana y dice, en vez de anunciarme, le voy a ir a tocar a mi compadre a ver qué está haciendo. Y el otro todavía estaba en la cama. Y dice, te ayudo a vestirte y nos vamos de juerga. Y se van a cabalgar y luego vamos a jugar a las luchitas hasta que la cosa se empezó a poner medio fea y dijeron, y es hora de comer, porque empezaba ya a salir lo que era la rivalidad. Eran hombres que estaban tratando de descollar en su época como el poder político supremo. Y como no podían competir contra alguien que era emperador, tenían que conformarse en tratar de hacer que el otro brillase menos. Este es el que le digo. Y a mire, sí es feo. Ese sí es feo. Ese es nuestro Carlos I. Sí, los Habsburgo se distinguen por, como dicen, prógnata, por lo que es quijadón, por ser muy quijadón. Y de hecho, este problema que podrías decir se disimula con una barba y con un buen soborno para el pintor de la corte, no es problema, se disimula. Pero ya en lo que va a ser el último Habsburgo del trono español sí se convierte en un defecto genético realmente monstruoso. En el caso de Carlos II, el hechizado, estaba tan desproporcionada la quijada con la parte de arriba que no podía masticar las cosas. Y era algo que sí, y todo sucede porque los Habsburgo tienen la brillante idea de estarse casando entre ellos, primos hermanos, como o tíos con sobrinas, o tías con sobrinos, y como dicen, la naturaleza es muy sabia, y dice hasta aquí.
y con Carlos II fue el último, y sí era un hombre muy, muy difícil, y ya les he platicado de él antes. Pero esta era la distribución política que existía, y si se dan cuenta, aquí empieza un periodo, una tendencia muy interesante. Desde este periodo de Francisco I, desde la fundación política y cultural renacentista de Francia con Francisco I, han estado en antagonismo muy marcado con Habsburgos. Los Habsburgos, los austriacos, los españoles, aunque nuestra reina sea española, los Habsburgos siempre han sido contrincantes. Por lo tanto, cuando de repente traen a una reina Habsburgo, y estamos hablando de María Antonieta, durante generaciones fueron enemigos y de repente la tenemos como reina. La primera que se le echan a la yugular es la aristocracia misma, y es algo que empieza en este momento, esta rivalidad que tenía. Esto ya lo hemos visto, la derrota de Pavia, nos brincamos. Miren, es lo que quería que vieran del legado de Francisco. Estamos hablando en términos de arte, como Da Vinci, Tiziano y Cellini va a ser de los más importantes mecenazgos que otorga. Funda la Imprenta Nacional, muy importante. Importante y estratégico, porque la Imprenta Nacional también va a tener poder de controlar y censurar aquello que es impreso. Por lo tanto, es también un poder de control sobre lo que se publica o no. También es con Francisco I, si se acuerdan, que surge la Reforma Protestante. Por lo tanto, aquí es donde vamos a ver a lo que se llaman hugonotes entrando a crear una escena bastante hostil para los que van a ser los herederos de Francisco I, y sobre todo para su nuera, para la pobre de Catalina. Fue un ejemplo de gobierno absoluto, y desde un ángulo administrativo, de una perspectiva administrativa, es un verdadero desastre, porque de nuevo pierden, hacemos guerra, pero eso sí, la corte es espléndida. Esto es parte de la herencia que vemos del mecenazgo de lo que es Francisco I en lo que es la corte. Este es uno de los grandes, digamos, de las grandes obras de orfebrería y de labrado de la historia. Este es algo pequeño, es algo más o menos de este tamaño, pero es de oro sólido, y es para lo que la mesa, y es para poder guardar lo que es la sal y la pimienta. Esta es la diosa tierra y este es el dios Neptuno. Perdón, no, son cajoncitos que tienen ahí en la base, pero es donde se guardaba todo eso ahí. Dices, para uno que tiene algo de cristal y de aluminio de Soriana, dices, no habría otras maneras más, no sé, más sencillas de poder guardar el sal y la pimienta, como los portugueses, un poquito de cerámica, porcelana es más práctica. No, esto era oro sólido. ¿Por qué oro sólido? Porque es lo que necesitó hacer Francisco I para convencer a Cellini de que fuese a trabajar a la corte francesa. ¿Por qué es interesante y cómo sabemos ese? Porque Cellini dejó un chismógrafo muy padre que pueden encontrar en esa liga. Dejó crónicas y diarios sobre lo que es la época, y entre lo que cuentan también los escándalos de la corte. Dice que una de las comisiones que más recibía en términos de tema era precisamente este. ¿Qué es este? Que alguien me diga. Pregunta de examen. ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Otro David? No, no es David. Les pongo una pista. El águila. ¿Perdón? No. Nadie se saca la estrella en el día. Ok. El tema es muy interesante porque es un tema mitológico, pero también es un tema que tiene muchos mensajes muy ocultos. Y no muchos, uno en particular. Este es Ganímedes y el águila.
en el término de la mitología, y sobre todo que a mí se me hizo muy simpático, porque el mito de Ganímedes es de que el padre de los dioses, Zeus, acuérdense que es el mundo griego, entonces se valía batear para ambos lados, no había ningún prejuicio con ello. Se enamora de este muchacho que era un pastor frigio, y entonces se convierte en águila, baja a la tierra, se lo lleva, y se lo lleva para ser copero de los dioses. Y el término es eso, de que Zeus se enamoró de un muchacho. Pero lo que se me hizo simpático es la mirada tan amorosa que tiene el águila. El águila lo está viendo con un embelesamiento que a mí se me hizo muy divertido, porque es parte de lo que Cellini metía como sentido del humor en estos temas que de alguna otra forma en la muy conservadora, en este tema en particular, conservadora Francia, era algo que él utilizaba. Aquí vemos ejemplos también de esta herencia de lo que es Jean, no François Clouet, para ver el tipo de retrato que empieza a surgir, que nos va a recordar un poquito a Bronzino. Y es cómo empiezan ellos, en 1520, Bronzino es más o menos del mismo periodo, a influenciar ese tipo de representación pictórica de las personas. En términos de calidad, no sé si pudiesen bajar un poquito la luz, porque alguno de estos, perdón, hola, hello, perdón, no, si no pasa nada. La cuestión es de que no hay nada. Bueno, abandonados. Es de que el problema es de que muchos de estos cuadros sí son un poquito oscuros, pero sí nos damos cuenta que la técnica adolece mucho con lo que es lo avanzado de los italianos, de los toscanos. Pero es básicamente lo que se encuentra como la obra del momento. Esto es entre 1500 y 1550, no está datado. Este es 1550. Y aquí empezamos a ver la influencia, como les dije, de un renacimiento veneciano, no florentino, veneciano. Y vamos a estar viendo cómo, y esta me encantó, Eva prima Pandora. Eva, la primera mujer, pero vinculándola con lo que va a ser el mito de Pandora. Este es Jean Cousin. Estamos viendo también otros que nos recuerdan un poquito a El Bosco. Este es Gourmand, que es la adoración de los pastores. Y aquí estamos viendo que es más arquitectura que escena bíblica. Este es una escena de natividad. Este es la Virgen María, San José y el Niño Dios. Y aquí están los pastores yendo a adorar al niño Jesús. Pero lo que más acapara la atención, más que este pequeño detalle, es todo el entorno, que es un edificio marcando nuevas tendencias arquitectónicas en sobre todo los arcos y lo que son las fachadas perdidas. Están jugando con ambas cosas. Entonces Gourmand es muy interesante, esa es mi obra favorita de él. Este me gustó mucho porque me recuerda un poquito a esa combinación bizantina contrastada con lo que era el medievo. Vemos que el rostro es sereno, este es el Cristo con un globo terráqueo y sobre todo rey del mundo, Rex Mundi, y estamos hablando que este es un panel que está en Nuremberg, pero es muy interesante porque todo el decorado del atuendo es precisamente algo que distingue a los artistas franceses. Se distinguían desde lo que era Clouet en enfatizar la opulencia del atavio y luego preocuparse por otros detalles de la obra. Pero este me encantó sobre todo por la serenidad del rostro. Y aparte es la primera vez que ponen a Jesús con ojos verdes. Esta es otra muerte de Da Vinci, pero este es de Mangiot, de Menaggio. Este es de nuevo Francisco I, que lo tienen bien catalogado con el sombrerito y la barba, pero es la manera en cómo el gran maestro estaba muriendo. Este es previo al de Angers, este es de 1781. Y tenemos lo que es esto que les decía, la importancia de la corte renacentista. Estamos hablando de que por primera vez se introduce
esos valores, porque aquí no es nada más lo pictórico, es el comportamiento lo que se va a heredar. Y algo que introducen, por ejemplo, que a mí me llama la atención, que hablan hoy y todo mundo se enamora. Si no los han probado, se los recomiendo, por favor. Los macarons que están en la Mille de Lis, ahí enfrente del TEC, en Plaza Sebastián, sacaron la vez pasada unos que eran de sabor pan de elote. ¡Qué bárbaro! Y volví, se acabaron y ni siquiera ordenándolo los puedes conseguir. Bueno, el macarón es un manjar, un pequeño dulce que introduce Catalina de Medici a la corte francesa. Hoy dicen, son franceses, mangos, son italianos, originalmente hechos de pasta de almendra y perfumados y saborizados con lo que eran distintas flores, lo que era la violeta, lo que era la vainilla. Y es lo que trae lo que es los macarons, pero eso los introducen lo que son los italianos, y era la herencia precisamente de Catalina en cómo aparece en el escenario europeo y que hoy todo el mundo lo disfrutamos. Pero nada más esa fue una de las costumbres. ¿Por qué? Porque en esta corte nomádica, perdón, es que hay unas imágenes que están un poquito oscuras, que si podemos bajar un poquito la luz. Perfecto, gracias. Y ahorita miren si es que podemos volver a que queríamos ver, que se llama caridad. Que resalta. Aquí estamos empezando a jugar de nuevo con la escuela veneciana de la representación de Eva, pero también lo chiaroscuro que luego Caravaggio perfecciona. Es lo que quería ver. ¿Ya lo pueden distinguir? Es donde se nota el contraste. Ves los ángeles, ves lo que es el juego del diseño de lo que es el edificio, y ves a los pastores, pero de nuevo, todo se pierde, pero todo esto se pierde por lo que es la fantasía del edificio. Les digo, me recordaba muchísimo a lo que era el Bosco y me recordó mucho a lo que era esos experimentos que empezaron a surgir hacia finales del 16. Y bueno, aquí le pueden distinguir los ojos verdes a Jesucristo. La corte nomádica, volviendo a tema, era muy interesante, la corte renacentista, porque la corte tradicionalmente era nomádica, es decir, el rey no pasaba todo el tiempo en un solo lugar, tenía que moverse en distintos sitios. Eso significa que cargaban desde los tapetes hasta lo que iban a ser las sábanas. Y todo esto empieza a desarrollarse, entonces vivían de una manera un poquito rústica. De hecho, hay una película que a mí me gusta mucho, la versión de 1968 de León en invierno. No sé si alguien de ustedes la ha visto. Es con Katharine Hepburn y con Peter O'Toole. ¿Qué es lo divertido de esa película? Que ves cómo eran las cortes reales antes del Renacimiento. Y lo primero que ves, como empieza la segunda escena de la película, es el rey despertando y lo primero que hace del aguamanil, romper la capa de hielo para echarse agua en la cara. Y cuando va a recibir al rey de Francia en una escalinata, lo hace entre gallinas siendo perseguidas por perros. Esos eran las cortes reales, muy diferentes después del Renacimiento, porque eran cortes nomádicas. Estamos aquí un momento, lo que importa es el ejército, la seguridad, y que tenga una fogata, las cocina y punto. No hay otra función más que cumplir lo que tengo aquí. No tenía un lugar que pudiese crear un centro cultural o un centro de atracción al resto de la sociedad. Y eso es lo que hace la corte renacentista. Con Francisco I crece en número y suaviza lo que son los modales, pero posee todavía un grado muy alto de informalidad. Es decir, que lo que va a hacer Luis XIV, dicen, es el gran logro de Luis XIV, mangos. Sí lo habrá hecho Luis XIV, pero era la influencia de su madre, una española. La corte de Felipe II era la que era increíblemente rígida en protocolo, acceso, en lo que es jerarquía,
Eso es lo que hereda Luis XIV de las tendencias españolas de su madre, de las costumbres. Aquí podemos ver que en el caso de Francisco I todavía era muy informal, porque cualquiera podía presentarse en la puerta, entrar en palacio e incluso toparse con el rey en el pasillo. Y dices, ¿y qué tiene de malo? ¿Es otro ser humano? ¿Puede hablar con él? Sí, pero también había ocasiones en donde no había control de acceso. Y una vez se encontraron que había hombres armados en la recámara del rey. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando, porque querían hablar con él. ¿Querían matarlo? No, nada más queríamos hablar con él. Sí, pero no entras a la recámara del rey con espadas y con dagas. Esos se dejan por seguridad fuera. Y muy importante también que les roban la plata a la capilla real. Alguien de repente entró y pues se llevó todo lo que estaba en el altar. Vemos que cualquiera que fuese decentemente vestido, pero sabemos que decentemente vestido no significa nada, ni siquiera hoy en día. Vemos que eso es lo que creaba la falta de seguridad, uno de los problemas de la corte. Vemos que la manera de suavizar lo que eran las costumbres, y esta obra a mí me gusta mucho porque también es una de las pocos ejemplos, solo existen 60 cuadros, entre 40 y 60 cuadros nada más reconocidos de esta persona, de este maestro de lo que son, ¿cómo se llama? Female half-lengths, que es básicamente una especie de seudónimo, o algunos dicen que era un taller, pero que los nombres de los artistas que crearon estas obras, todas se asemejan y todas se nota que salieron de las mismas manos, pero no saben los nombres de los artistas. Por lo tanto, es como una especie de colectivo artístico para crear este tipo de obra. Esto es una manera en cómo empieza Francisco I a suavizar las costumbres de la corte. Para empezar, todo caballero en la corte tiene que saber bailar. Y es muy diferente a como nos sacudimos hoy en día. Esto era básicamente pasos estudiados, eran ritmos muy marcados. Un caballero tenía que saber bailar. No nada más latín, no nada más leyes, no usar la espada, bailar. Un cortesano sabe bailar. Empieza a crearse una diferencia entre lo que es la casa del rey y la casa del resto de su familia. De nuevo, las costumbres renacentistas. El rey tenía 6 departamentos administrativos con su staff para servir sus necesidades físicas y espirituales. El staff recibía un sueldo, ya sea en moneda o especie. En muchos de ellos, por ejemplo, les pagaban con lo que restaba de las velas. Con prestaciones como acceso a la comida del rey. En otras palabras, estas costumbres las menciono porque luego cuando las lean en el barroco van a creer que el barroco es donde se formulan, y no, es en esto, y fue porque eran costumbres que existían en la Italia renacentista. Muchos de los sirvientes a los que atendían, su sueldo se les pagaba con la comida que quedaba en la mesa. Y antes que digan desgraciado, bueno, es de que el rey generalmente tenía por lo menos, en la corte francesa, unas 15 entradas, no sé a quién me recuerda eso, pero había como 15 entradas, 15 platillos al frente, de los cuales obviamente nada más podía probar tantito. Entonces imagínense que te presentan un pavo entero, donde agarras una rebanada, pero el resto del pavo ahí se queda. Entonces era parte de lo que era el sueldo de las personas que le atendían a la mesa. Y son un patrón que perdura hasta el siglo XVIII y que Luis XVI va a empezar a reformar. Departamentos, está la capilla con el gran limosnero del rey. El gran limosnero no era una persona que recibía, que le daban limosna, era el que repartía las limosnas del rey. Los que era el chambre, que era el primer caballero del chambre, el que atendía sus necesidades físicas, era como su valet, lo que era la ropa, lo que era su aposento, lo que era su recámara, y era generalmente también ¿cómo se llamara? Se dice proseneta, o pimp, el pimp, quien le conseguía los entretenimientos de la noche. Ocasionalmente era el chevalier de chambre, y sobre todo el gran maestro de hotel, el que controlaba lo que era la corte, y sobre todo la preparación de comidas y vinos. El papel del gentilhombre de la recámara empieza a tomar importancia porque le permitía tener cierta seguridad. ¿Qué tan importante es eso instaurado por Francisco I? Que era para salvaguardar la vida del monarca?
Cuando les platiqué hace ratito que a Enrique III lo matan o lo asesinan estando en el excusado, es precisamente porque había despedido a sus gentilhombres y él se quedó solo en el baño. Pero esto también nos dice, cuando eras parte del servicio, cuando eras rey, ni siquiera al baño podías ir solo. Era por la protección personal y porque tu cuerpo no era tuyo, era del Estado. ¿Quién hizo ya la tarea de ver Batel? No la encuentra. Mix Up creo que la pueden ordenar, y sí les prometo que vale la pena. Hace buen rato. ¿Se acuerdan la escena donde, bueno, les estoy dando un adelanto? Es un poquito escatológico, lo siento, pero es incluso lo que demuestra las funciones privadas del rey y cómo se atendían en la corte. Hay un momento en la película en donde Luis XIV está en el excusado y entonces cuando termina simplemente se levanta, se inclina y alguien más le limpia el trasero. Entonces, y es donde mi amiga Gaby dijo, y por eso les cortaron la cabeza, desgraciado. Pues sí, porque de nuevo, tu cuerpo no era tuyo, era del Estado, y la corte estaba instituida de tal manera para protegerle. Vemos distintos detalles que podemos ver y por desgracia sí se nos acaba tiempo de esto. Más que nada lo que queríamos ver era lo que seguía, lo que eran los herederos de Francisco. Este es el que nace en 1519, este es el famoso Enrique II. No era tan guapo como lo pueden pintar aquí Clouet. Muy importante, él es rey del 47 al 59, aproximadamente 12 años, y muy importante, vamos a ver que fue amante de Diana de Poitiers durante toda su vida. ¿Por qué? Porque aparentemente Diana de Poitiers fue la única que le dio algún tipo de atención o consuelo cuando su padre los mandó como rehenes a Madrid. Mientras que todos estaban alrededor del delfín, el primogénito, y pobrecito, eran niños entre unos 8 y 10 años. A él nadie lo estaba pelando porque era el segundo. Y la única que le puso atención o que lo trató de consolar fue esta, Diana de Brezé, que él la recuerda y cuando se vuelve como príncipe, la convierte en su amante. La convierte en duquesa de Valentinois y se crea el culto a la favorita. Aquí es donde entra el papel de la mistress, algo que va luego a retomar con muchísima fuerza Enrique IV y Luis XIV y también Luis XV. Fue una muerte grotesca y cruel la de él porque jugando en una justa con lo que era el conde de Montmorency, una lanza se rompe y una astilla le entra por un ojo y se le clava dentro de lo que es la cabeza. Uno asume que algo como eso es muerte instantánea. Pues no, tardó como unos 5 días en morir y nunca dejó de gritar de dolor. Y tuvo enfrentamiento con Felipe II porque estaba siguiendo los pasos del padre de querer competir contra España. Pero pues lo siento, un Enrique II contra nuestro Felipe II, muy diferente. Era Diana de Poitiers y aquí podemos ver un contraste muy interesante de cómo lo que son pintores de la corte y al servicio del rey pueden ser creativos contrastado con lo que era la realidad de un artista legítimo y de un artista un poquito más honesto. Le llevaba varios años de diferencia, dicen que más de 20 años de diferencia el amante, y creo que de ahí salió el gusto de Macron, la tendencia francesa. Hay muchos mitos alrededor de Diana de Poitiers, entre ellos y el más importante es de que ella decía mantenerse joven a través de lo que es un elixir de la vida eterna, que era básicamente oro potable. Lo que dicen médicos de que empieza a morir precisamente por intoxicación de oro potable. Pero dicen que lo más interesante es de que se bañaba todos los días, se iba a dormir tempranísimo, tip para todos nosotros, se iba a dormir a partir de las 8 de la noche y comía muy parcamente y salía a cabalgar todos los días, pero lo más importante, se bañaba, no sumergiéndose en agua de pozo. Y lo que es lo interesante del agua del pozo, que está helada.
Entonces, todos los días, sea primavera, verano, otoño, invierno, se sumergía en la mañana en cuerpo completo en agua helada. Y dicen que para la edad que tenía, sí era una mujer con una presencia física muy impresionante. Quizá no así, pero ciertamente mejor que así. Esta es la película que les digo que es la cursilería más grande del mundo. Aquí donde vemos la única película que se ha hecho de la vida de Diana de Poitiers. ¿Qué tiene de interesante? Que es Lana Turner, es Roger Moore, muy joven como Enrique II. Y muy importante, esto es nuestro Pedro Armendáriz como Francisco I. Sí, es Pedro Armendáriz. Y no hace mal papel, fíjese, está muy padre la verdad la película. Se la recomiendo, sobre todo porque es donde Pedro Armendáriz, Francisco I, le pide a la condesa de Béziers que por favor eduque a su hijo en todas las maneras posibles. Y dices, ay papá. Y realmente se hace un vínculo muy interesante de ella. Esta es la tumba de Diana de Poitiers, que todavía existe, su palacio, y eran cuadros que ella aparece precisamente como favorita del rey. Esta es otra. No vamos a poder entrar a estudiar los distintos mensajes implícitos en las obras, pero esto es parte del Renacimiento, en donde no nada más los alimentos, no nada más la presencia de mujeres amamantando un bebé y ella desnuda, va a representar distintas alusiones a su relación con el monarca. Aquí tenemos otra, esta es de François Clouet, no Jean Clouet, y de nuevo la posición aparentemente es la más clásica que se introduce como el Renacimiento francés, este tipo. Hay otro posterior que estoy seguro que recuerdan, que creo que es de Gabriela de Estrés, con lo que era su hermana de leche, es decir, que compartieron la misma mujer que las amamantó de chicas, y aparece ella pellizcándole el pezón. Están las dos desnudas de la cintura para arriba, pero una le está pellizcando el pezón a otra. Y dicen, esto está muy sugerente. No, para el término renacentista estaba representando de que eran hermanas de leche. Es otra cosa. Pero eso no quita el prurito masculino de la segunda mitad. Aquí vemos todas las luchas que se engarza. Este es Enrique II ya al final de su vida, antes de morir, y ya estaba en francos conflictos internos dentro del reino, precisamente por esta familia que les estoy mencionando aquí, que era la familia Guisa. La familia Guisa era los ultracatólicos, eran los que querían deshacerse de los hugonotes y eran los más importantes, los que querían controlar una familia que de repente había quedado acéfala, en donde nada más esta mujer había quedado al frente de toda la situación política. Esta mujer con su chateau en Chenonceau, porque ojo, es muy inteligente, cuando era amante Diana de Poitiers, Catalina se quedaba calladita, pero el momento en que dejó de ser amante le dijo, te cambio de castillo, yo me quedo con Chenonceau y te lo cambio por otro menor, y ya no estaba en posición la otra de decir que no. Y es como ella recibe este castillo que ella misma había aportado en su rediseño. Era una mujer brillante, muy inteligente, una mujer que Balzac dice que le hace una gran injusticia, porque en un entorno sumamente hostil, en un entorno donde la guerra civil podía explotar en cualquier momento y por cualquier razón, en un entorno en donde una familia quería degollarla, a ella por ser italiana, a ella por tener gustos muy diferentes a lo que es la tradición francesa, y dejando nada más, aquí falta Elizabeth de Valois, que se casó con Felipe II, dejándola con niños bastante jóvenes, y como una burguesa semiapestada en la corte francesa, logró que sus 3 hijos reinaran, murieran por supuesto, el caso de Francisco II, Carlos IX, mueren ya sea por enfermedad o dicen envenenados, pero mueren. Y Enrique III es el único asesinado, pero Enrique es el que más la quería, era a quien más ella adoraba, incluso movilizó todo para hacerlo rey de Polonia, y cuando dijeron, ya se murió tu hermano, devuélvete para ser rey de Francia, se lleva, muy picudo, muy padre, se lleva todas las joyas de la corona polaca con él y se regresa a Francia.
para ser coronado rey de Francia, Enrique III. Ese balance tan delicado que ella logró mantener por más de 40 años, su hijo lo destruyó en un momento de pasión estúpida, en el momento en que dijo, ya me harté del conflicto con los Guisa, y yo voy a mandar a mis 45 hombres para que lo maten. Y llega con su madre y dice, ya estamos fuera de problemas, ya me deshice de Guisa. Dice que la mujer, literalmente todas las décadas que tenía ya, le caen sobre los hombros en ese momento y dice, como las mamás mexicanas dirían, está por demás. Se mete a su recámara y dice que se deja morir en un lapso de aproximadamente 3 meses, porque deja de cuidarse, deja de comer, y en 3 meses muere. No ve la muerte y el asesinato de su Enrique III, pero sí ve cómo su hijo favorito, el que le depositó tanta esperanza, destruye un proyecto de vida que le había costado tanto. Estas son las tumbas oficiales de Enrique y de Catalina, pero lo interesante es de que ella, no pudiendo evitar lo que es ese legado renacentista, tiene tumbas bastante diferentes a las tradicionales. Tumbas que están hechas con un diseño renacentista, revelando su origen, y no nada más su origen, sino su gusto florentino. Muchas gracias. Pues bien, ahora con luces, ¿listo? Nos quedan los 105 algo que agregar los 200. 2 minutos para preguntas y respuestas. ¿Y trata de hacer algo rápido y lacónico? ¿Sí? ¿Por qué el rey no podía estar cuando está muriendo? Se supone que el rey no puede entrar en contacto con la muerte. Entonces, incluso si es tu madre, no puedes estar ahí en el último momento. Se supone que es una tradición medieval, que la muerte no puede estar en presencia del rey porque incluso estás arriesgando la vida del rey. La tradición medieval decía que quizá porque en el momento de la muerte, no nada más por los espíritus, sino también por cuestiones de salud, podía llegarle a afectar. Entonces, por tradición, un monarca no puede estar en la presencia de ningún moribundo en el momento. ¿Alguien más? El francés, muy importante, ¿cierto? Lo que es el francés es uno de los legados más importantes de Francisco I, porque como les había dicho, muchas gracias. Venga. Perdón. Es uno de los legados más importantes porque en un momento que estaba tan fragmentado el escenario, es donde empiezan a crearse distintos idiomas, empieza a consolidarse. De hecho, es precursor de muchas de las academias que termina Luis XIV por consolidar y hacerlas formalmente parte del protector, protegidas de la corona. Pero sí, ese es un legado muy importante. Muchas gracias. ¿Sí? Los hugonotes eran los protestantes franceses. Estaban conectados con lo que eran, ¿cómo se llamaba? Era un suizo, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero eran básicamente aquellos que desafiaban lo que era el canon católico y que reclamaban derechos de vivir y existir y practicar su fe. Lo interesante es de que Enrique IV de Navarra, el que dijo París bien vale una misa, era hugonote, era protestante, y con eso lo descalificaba para ser rey. Se convierte y como un reconocimiento a ese pasado convoca o ratifica, perdón, está haciendo mucho, ratifica lo que se llama el Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes es lo que daba tolerancia religiosa en Francia, cosa inusual. En el siglo XVII casi no existía el concepto de tolerancia religiosa, pues en Francia la había, hasta que su nieto, Luis XIV, en los 1680 lo revoca y hace que casi 1/3 de su mano de obra activa tenga que emigrar, porque empieza violencia contra los protestantes, tratando de convertirlos a la fuerza. Okay. Eso, y si gustan luego les traigo el nombre de quién era el padre de hugonotes.
Pues lo siento, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos ya nos quedan 2 sesiones. Gracias. Y terminamos entonces dentro de dos sesiones más. Muchas gracias. Tratan de representarla a ella como la Virgen María, y lo hace en un díptico que lo hace o lo presenta como una ofrenda en una iglesia. Nada más es el panel derecho. El panel izquierdo tiene precisamente al donador y a su santo patrono, que también viene ahí. Pero se llama el díptico de Melun, y es uno de los principales artistas que empiezan a descollar en este periodo donde ya está Donatello, donde ya está Da Vinci, donde ya está empezando a descollar distintos nombres en Florencia. Jean Fouquet es el que más sobresale, y hay pocos que se le pueden comparar en el periodo. Este panel, este díptico fue encargado por Etienne. Y sobre todo acababa, como dicen, lo interesante de esto es que Fouquet se ve que acaba de volver de un viaje, pues se ve la influencia de Frangélico y de Piero de la Francesca. Aquí podemos verlo como sí, podría ser esto algo influenciado por Frangélico, pero nótese el contraste entre esto, que es el panel derecho, y el panel izquierdo. Las diferencias son tremendas. Estamos viendo algo que es poético, son ángeles rojos y azules. Es una combinación y juego de colores muy elegante, muy bello. La representación de la Virgen, dicen, ¿y por qué está pelona? Porque me han preguntado mis alumnos, ¿por qué está pelona? Es de que era la manera en cómo se representaban muchas veces a las vírgenes en lo que es la iconografía de estofados. La mayoría de las vírgenes que ven uno en las iglesias medievales son estatuillas que están pelonas, y de hecho les tienen sus peluquitas, sus coronas, y las visten. Yo de una manera muy grosera digo que son como las Barbies, que las cambian y las enjollan cada semana de manera distinta. Y estaba siguiendo más o menos ese mismo canon. Pero nótese la diferencia en la representación de la Virgen, el niño Jesús, y también de lo que es el donador. El de rojo es el que comisiona la obra, y su patrono, San Sebastián, es el que está a un lado, y la piedra es una muestra de cómo fue martirizado. Lo mataron a pedradas, fue lapidado. Pero esto es de Jean Fouquet en 1450. Vamos a estar viendo que lo que es los cánones, lo que son los estilos, las composiciones, incluso los temas que van a estar representados son un poco distintos a lo que estamos viendo en Florencia, en Roma, en ese siglo de 1450 a 1550. Y tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo histórico. Mientras que Florencia era una ciudad que controlaba una pequeña región, la Toscana, Roma eran los estados pontificios, el Papa. Aquí estamos viendo Francia en lo que son las bases de lo que va a ser la monarquía nacional de los Valois, la primer casa real que va a tener una sustentabilidad durante un siglo, cosa que estaba cambiando a cada rato, especialmente después de lo que era la guerra de los 100 años. Estamos viendo cómo Francia se estaba reconstruyendo. Entonces, era un periodo difícil y produce cosas muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que marcábamos el programa para el día de hoy? Empezábamos diciendo cómo el Renacimiento llega a Francia a través de Leonardo da Vinci, y sobre todo con el mito de que muere en los brazos del rey Francisco I. Se me hace un poco raro porque el último que lo menciono, por tradición lo menciona, es Giorgio Vasari, el primer historiador de arte, que ya lo hemos mencionado antes. El único problema es que el único testigo de la muerte de Da Vinci es su secretario, su amigo Melzi. Y Melzi no menciona absolutamente nada de esto en sus misivas. Hay muchos historiadores que lo apoyan, pero lo toman como si fuera un hecho y parte de la tradición en la vida de Da Vinci. Y se me hace interesante porque incluso muchos otros artistas en el siglo XVIII y siglo XIX, Ingres en particular, lo va a representar de una manera muy, digamos, muy reconocida.
Una de las cosas que a mí me hace dudarlo es porque en la tradición, pero ahí estoy seguro, en la tradición a partir de lo que es el siglo XVI con lo que es Catalina de Medici. Tiene el Renacimiento, lo va a hacer brincar de alguna forma u otra a un barroco donde se enaltecen lo que son la monarquía nacional de Francia, que empieza con el primer gran rey, porque está San Luis Rey, por supuesto, pero el primer gran rey de las monarquías modernas, que es Francisco I. Y vamos a ver cómo el arte realmente, y por eso le puse legado Medici, empieza a tomar raíz, y espero terminar porque es muchísimo material que traje el día de hoy. La persona que introduce todo eso, y como dice el programa, es la reina Catalina de Medici. Catalina de Medici, que era una mujer que llega a una corte que era sofisticada, pero de una manera un poco forzada. Todo estaba liderado por lo que era el rey Francisco I, su suegro, y sobre todo las mujeres de la corte, de alguna forma u otra, eran todas susceptibles a, digamos, a los avances amatorios del rey. Dicen que incluso una mucama se afeó o se mutiló un poco el rostro con azufre para que el rey no le estuviera molestando. Pero entonces sí era un poquito, había una presencia femenina que muchos historiadores están de acuerdo de que es un efecto civilizador dentro de lo que eran las cortes reales. Y vamos a ver cómo quien realmente termina transformándolo sí es Francisco I, pero quien permite que sobreviva y deja un legado político incuestionable es Catalina de Medici, que es la nuera de Francisco I y de su esposa Claudia. Entonces empezamos con este díptico que, como les decía, data de 1450, incluso pueden compararlo, si hacen memoria, con Frangélico, pueden compararlo con lo que es el mismo periodo y la producción pictórica florentina de ese momento, y nos damos cuenta que es particularmente distinto. Es bello, es fantástico, se supone que es Agnès Sorel, la mujer más bella que existía en Francia, y que lo hacen como un admirador de ella, Etienne, lo hace para poder permitir que entre al cielo más fácilmente. Dicen que era una mujer que tuvo varios amantes, pero que buenos días y bienvenidos, y muchas gracias por estar aquí este día, a pesar de que los jueves, cuando está nublado, se antoja más quedarse en la cama que nada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el Renacimiento francés, específicamente cómo hace una diferencia con el Renacimiento florentino o el Renacimiento en Roma o en Milán. Y vamos a estar viendo otros países del norte más adelante, pero este es uno de los que a mí me llaman más la atención de lo que es específicamente el siglo XVI. Estamos viendo lo que es perdón, y disculpen, antes de empezar me pidieron que les dijera del Festival del Cacao que está allá afuera, que también en la explanada hay expositores y mesas, vale la pena. Mi aportación al festival es una anécdota, les dije la duquesa francesa y el chocolate, esa anécdota no se las he contado. Bueno, el chocolate entró de moda en lo que es algo muy exitoso en el siglo XVI a España y llega a Francia hasta lo que es el siglo XVII, con lo que iba a ser la reina Ana de Austria, la esposa de Luis XIII. Puso tan de moda el chocolate que todo mundo lo bebía a todas horas, se les estaban pudriendo los dientes, pero pues lo bebían a todas horas. Lo interesante es de que aparentemente en la corte hubo un pequeño escándalo, porque la reina no sabían qué impacto iba a tener en el cuerpo el estar bebiendo tanto chocolate. Pero una duquesa aparentemente, cuando dio a luz a un bebé de color negro, se lo atribuyó al chocolate, sin notar que tenía un par de pajes africanos y eso sí no se mencionaba, pero históricamente es algo muy simpático que sí, que se lo atribuyó al chocolate, y fue en la corte de Luis XIII y Ana de Austria, cuando entra el chocolate en Francia.
En Francia, de hecho, estaba muy emocionado con esta presentación porque cuando vemos el Renacimiento francés, vemos que se desarrolla etapas muy diferentes y de estilos muy distintos al italiano. Y vamos a ver que se focaliza más que nada en lo que va a ser arquitectura más que en obra, que en la plástica. Vamos a ver cómo las raíces que tiene. Antes lo dudo, entonces no estoy seguro de Francisco I, pero el protocolo en la corte impide que el rey esté presente ante la muerte de una persona. Incluso cuando está muriendo una parte de su misma familia, la corte le obliga, o la etiqueta le obliga a retirarse. El rey no puede estar presente cuando alguien está moribundo. Por lo tanto, eso es lo que de repente uno cuestiona sobre la veracidad de esta tradición, pero que es un tema indeleble en lo que es la historia del arte. Luego lo vamos a estar viendo ahorita porque hay varias versiones del mismo episodio. Hay un intercambio material, cultural y humano muy importante en Francia e Italia que se acrecenta en el periodo de, y lo siento, me puse un poquito sangrón, entonces lo puse en francés, François Premier. Entonces, desde Francisco I tenemos lo que va a ser este reinado y teníamos los anteriores, los que es Luis XII y Carlos VIII, que eran sus antecesores y que son los que empiezan campañas en Italia. Uno se pregunta, ¿qué diablos está haciendo el rey de Francia en campaña en Italia? Bueno, la Casa Real de Francia tenía conexiones por el lado materno a la Casa de Saboya. Por lo tanto, se sentían con lo que eran derechos dinásticos a lo que es el milanesado, que suena como a milanesa, pero no es milanesado, es el área de Milán, y sobre todo lo que es Nápoles. Entonces, había campañas muy específicas que llevan a Francia al escenario italiano y traen como parte de lo que es su botín, no nada más las ideas, sino incluso muchas veces se traen a personas. Dicen que el botín más importante que se trajo Francisco I de sus campañas italianas fue a Leonardo da Vinci, que yo pienso que si un rey te invita a vivir a Francia porque quiero seguir platicando contigo, dudo que alguien se vaya a negar, y más que a Leonardo, si algo le gustaba era la buena vida, y termina estableciéndose en Amboise. Vemos que con Francisco I queda tan impresionado con lo que es el potencial que tiene Italia